Hola, soy Uriel Rubio y en esta ocasión vengo a hablarles a las educadoras y los educadores, así como a todo aquel que se interese en estos temas que presentamos en el canal, un tema también interesante y muy atractivo. Se trata de la analítica del aprendizaje. Y para apoyarme en este tema voy a utilizar una presentación Visual Thinking, que es una presentación gráfica que nos va a permitir a nosotros tener una capacidad visual más desarrollada para traer a nuestra mente las ideas que están guardadas ahí e ir incorporando otras. Pero mejor se los muestro. Permítanme proyectar la pantalla. Muy bien. Este Visual Thinking consiste en un organizador gráfico, como ustedes se pueden dar cuenta, que igual que los organizadores gráficos comunes utiliza palabras y flechitas, pero la diferencia de este es que como se trata de un pensamiento visual, está más cargado de imágenes que de texto. ¿Y qué es la analítica del aprendizaje? Pues muy bien, gracias a este Visual Thinking les voy a poder explicar que vamos a acercarnos y vamos a ver que la analítica del aprendizaje se apoya en los diferentes dispositivos tecnológicos para hacer una revisión de los entornos virtuales de interacción en los cuales los participantes dejan huellas digitales que se registran en diferentes bases de datos. ¿Y qué registran estas bases de datos? Dos cosas principalmente: los procesos de aprendizaje de los participantes para poder determinar cuáles son sus capacidades y necesidades, pero también en esas bases de datos se registra información acerca de los entornos de aprendizaje para poder mejorar las estrategias de enseñanza y con ello contribuir al logro de los aprendizajes. Esa es una explicación sencilla de lo que significa la analítica del aprendizaje, pero vamos a hacer precisiones más importantes. Pues muy bien, los dispositivos tecnológicos, llámense computadoras, tabletas, teléfonos móviles o inteligentes, como les decimos hoy, etcétera, etcétera, estos dispositivos nos permiten tener un diálogo entre lo técnico, lo social y lo cultural. Gracias a este diálogo, las personas, hombres, mujeres, jóvenes, niños, adultos, realizamos todos los días prácticas tecnológicas sociales. Estas prácticas tecnológicas sociales se refieren al uso de los dispositivos, por ejemplo, el más utilizado es el teléfono, que van a modificar, van a tener un impacto en nuestra conducta, en nuestros comportamientos, en nuestras formas de pensar, en el área laboral, en el área educativa, incluso en la familia, y eso va a tener una modificación en la cultura. ¿Por qué? Porque las prácticas tecnológicas ejercen una presión coercitiva y productiva, es decir, nos llevan, nos inducen a actuar, a pensar y a hacer de cierta manera, pero también nos llevan a producir. ¿Producir qué cosas? Bueno, pues infinidad de cosas, productos, servicios, textos o en el caso del terreno educativo, estas evidencias de aprendizaje que pueden ser infinitas, desde un video o hasta un organizador gráfico como el que estamos viendo aquí. Muy bien, los dispositivos tecnológicos se utilizan, por supuesto, en los entornos virtuales de interacción. Estos entornos virtuales pueden ser de dos tipos, pueden ser cerrados o pueden ser abiertos. En cuanto a los cerrados, en el terreno educativo hacemos uso de Moodle, de Google Classroom, de Schoology, de Blackboard o de Edmodo, por mencionar solamente algunas de estas plataformas que nos permiten crear aulas virtuales. Sin embargo, también las redes sociales como entornos virtuales de interacción de manera abierta como Facebook, como Twitter, como el propio WhatsApp o el Instagram, entre muchos otros como el TikTok, que hoy por hoy es el número 1 entre los jóvenes. Estos entornos virtuales de interacción que son abiertos también tienen una capacidad didáctica bastante valiosa para el logro de los aprendizajes. Pues muy bien, en estos entornos virtuales de interacción, los participantes van dejando huellas. ¿A qué nos referimos con huellas? A todas las acciones que realizan, a lo que escriben, a lo que suben, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso decimos
que los principales beneficiarios de la analítica del aprendizaje son las y los estudiantes, aunque esto no descarta que también se puedan hacer analíticas de los procesos de enseñanza, es decir, de los profesores. Muy bien. ¿Y qué se analiza? Bueno, se analiza todo tipo de información. Como bien podemos ver aquí, se mide, se recolecta, se analiza y se presenta la información. Precisamente estas acciones de medición, recolección, análisis y presentación de la información es lo que se queda en estas bases de datos. Y hoy tenemos bases de datos que los propios programas informativos ya traen en sí mismo, o podemos acceder, por ejemplo, a las nubes o a la nube de nuestra preferencia y ahí ir guardando estas bases de datos. Hay programas, por supuesto, que nos permiten realizar estas analíticas. ¿Cuáles son estos programas? Pues por poner algunos ejemplos, Google Analytics, Smart Class y Gizmo. Estas bases de datos, es decir, estos registros, estos análisis, se pueden hacer de dos formas. Es decir, las redes egocéntricas o hacer un análisis de toda la red. Como resulta obvio, las redes egocéntricas se concentran en el análisis del proceso de un solo estudiante. Por su parte, las redes que implican a todos los participantes son mucho más amplias porque se realizan de manera grupal. Muy bien. Estas bases de datos se pueden valer de varios procedimientos para poder llevarse a cabo. La analítica del aprendizaje tuvo su origen en el área de negocios y precisamente de esa área de negocios heredamos dos procedimientos. La inteligencia de negocios, que a través de un sistema computacional va registrando la información y se va analizando por sí sola, o también se puede llevar a cabo una minería de datos, que se apoya finalmente en una inteligencia de negocios, pero esta minería de datos va a las cuestiones más finas, incluso a cuántos clics o a cuántas veces utilizó alguna palabra un estudiante. Por eso se llama minería de datos, porque escarba y escarba y escarba hasta encontrar patrones de comportamiento muy específicos de cada uno de los participantes en esos entornos virtuales interactivos. En el área educativa, como ustedes pueden ver aquí, se utilizan otros procedimientos. Por ejemplo, el Clickstream Data, que es precisamente el número de clics que el participante da cuando ingresa a una de estas plataformas como Moodle o como Edmodo. Otro es a través de encuestas. Esta es una forma clásica de recuperar información porque se realizan encuestas directas con las y los participantes y ahí se va registrando la información como lo hemos hecho durante mucho tiempo. Existe también la analítica de aprendizaje multimodal. En esta analítica se registra incluso los latidos del corazón o cuestiones biológicas que los participantes presentan cuando están trabajando en estos entornos virtuales de interacción. Por supuesto que se necesitan programas muy específicos para poder hacer estas analíticas multimodales. Y si se requiere recuperar mucha información, analizar mucha información, el Clickstream Data ya no va a ser suficiente, sino vamos a tener que pasar a una arquitectura Big Data, que como su nombre lo dice, va a analizar una gran cantidad de información. Muy bien. Y por último, quiero decirles también que acerca de los entornos de aprendizaje, cuando se realiza el análisis, se puede hacer un análisis micro, un análisis meso o un análisis macro. En el análisis micro se refiere al contexto del aula, que tiene un límite muy específico. Si nos vamos a un análisis, digamos, más o menos o medio, estaríamos hablando de un análisis meso. Este se lleva a cabo de manera institucional, por ejemplo, en una escuela completa. Pero si queremos analizar a una región o a un estado, entonces ya pasamos a un análisis macro, que involucra, por supuesto, a una mayor población, y la cantidad de información que vamos a analizar es mucho más grande. Y pues bueno, esta es la analítica del aprendizaje. Yo espero que lo que les haya explicado haya sido claro y por supuesto les sirva para aplicar todas estas cuestiones allá en sus lugares de trabajo. Maestras y maestros, ha sido un gusto saludarles nuevamente. Les mando un enorme abrazo y nos vemos muy pronto. Hasta luego.